Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? En este video vamos a trabajar con el caso de uso para importar varias marcas en una sola cuenta de Clientify. En este caso, lo que vamos a trabajar es tres marcas diferentes, ¿sí? Hay muchas veces que em, tienes dentro de tu propia empresa varias marcas y a su vez cada una de esas marcas tiene especialidades. O en este caso, hay dos criterios importantes que son las marcas y las especialidades que tú quisieras relacionar entre sí. Bien, por ejemplo, marca 1, marca 2, marca 3, cualquiera de las marcas puede tener cualquier especialidad. Y nos interesa, en función de esto, organizar listas y segmentos para poder enviar correos electrónicos o acciones tanto a clientes de las marcas como también de las especialidades y también de las vinculaciones que existan entre las marcas y los distintos tipos de especialidades. Bien. Vamos a llevar esto un poco más a un ejemplo más práctico, trabajando directamente con algunos casos específicos. En este caso vamos a cambiar las marcas y vamos a usar hospitales y vamos a elegir las especialidades dentro de esos hospitales. Muy bien, en este caso entonces tenemos tres hospitales: Hospital Salud, Vitalidad y Terapia, con distintas especialidades: odontología, pediatría, traumatología y ginecología. Esta información responde básicamente a dos columnas. Bien, tenemos por un lado las marcas y tenemos por otro las especialidades. Esto es importante tenerlo diferenciado porque es así como se va a organizar dentro de nuestra base de datos que vayamos a importar. A la vez, esta información tiene que estar dentro de las etiquetas. Entonces, tenemos aquí en este caso el grupo de etiquetas número 1 y tenemos el grupo de etiquetas número 2. Bien. Este es todo el trabajo que hay que hacer primero. Bien. Como dice aquí la nota, cada contacto debe tener una etiqueta de cada columna, sí o sí, al menos, para que cada contacto pueda estar asociado en este caso a cada hospital y también a una especialidad. También en un futuro, si se quiere complejizar, pueden existir otras etiquetas que, por ejemplo, vinculen a un paciente, a un contacto, a más de un hospital. No hay ningún problema. Es solamente agregar una etiqueta. Luego vamos a trabajar con la parte de segmentos y listas para poder hacer las diferenciaciones. Pero lo fundamental es tener diferenciadas las etiquetas. Bien, si nosotros estamos construyendo la base de datos y tenemos organizada nuestra base en función de estos grupos, la base debería verse así, muy similar a esto, en donde tenemos el nombre, el apellido, el email y tenemos luego el grupo de etiquetas número 1 y el grupo de etiquetas número 2, donde en la etiqueta número 1 tenemos todos los hospitales y en la etiqueta número 2 tenemos todas las especialidades, bien, asociadas a cada cliente. Si tienes este caso de base de datos, lo único que tienes que hacer en este primer paso es importarla a Clientify, agregando a cada contacto una etiqueta. En este caso, cada contacto quedará con su etiqueta correspondiente al hospital y con su etiqueta correspondiente a la especialidad. Para hacer esto, te diriges siempre a la parte de contactos y buscas la opción de importar nuevos contactos. Seleccionas importación de contactos y subes la base con la cual estábamos trabajando. Bien, fíjate que en este caso vamos a hacer la vinculación de los datos. Nombre con nombres, apellidos con apellidos, correo electrónico como tal. Y aquí tenemos las opciones. Etiqueta 1, vamos a vincularlo con el campo etiquetas. Y etiqueta 2 con el campo etiquetas 2. Confirmamos. Veamos que
no haya ningún problema, le damos a continuar y avanzamos ya con la importación. Bien. En este caso, esta importación no necesita ninguna configuración adicional porque las etiquetas ya están dentro de la base de datos. Entonces lo único que hay que hacer es ir hasta el final e importar los datos. Cuando hayas hecho esto, vas a ir a ver los contactos que van a tener asignadas sus nuevas etiquetas. Aquí tenemos los contactos que acabamos de crear. Y aquí podemos ver, por ejemplo, que en este caso Juan Sánchez tiene la etiqueta de odontología y de hospital salud. Bien, este es el caso más organizado y más sencillo que puedes usar para importar tus bases de datos. Ahora bien, seguramente tengas varias bases de datos no organizadas de esta manera. Probablemente tengas una base de datos para tu marca número 1, otra para el número 2, otra para el número 3. Bien. En este caso, lo que tienes que hacer es ir subiendo cada una de las bases de datos por separado e ir asignándoles las etiquetas al momento de subirlas. Bien. Siempre es mejor trabajar con las bases de datos antes, es decir, tenerlas organizadas de esta manera para asegurarnos que los datos están correctos al 100%. Pero en este caso, si tenemos bases de datos separados, lo primero que vamos a subir es la base de datos fundamental, o sea, la que tiene el grupo de etiquetas más importante, que es el de la marca. En este caso sería este. Entonces, vamos a subir base de datos, por ejemplo, de el Hospital Salud completa. Y lo que vamos a hacer es asignarle una etiqueta a todo ese grupo de personas. Para hacer eso, entonces, vas a ir nuevamente a la parte de importación de contactos. En este caso, estaríamos cargando nuestra base correspondiente a los pacientes del primer hospital o los clientes de nuestra marca número 1. Aquí simplemente agregamos el mismo proceso vinculando los nombres, los apellidos, el correo electrónico y los datos que tengamos. Bien. Todo normal hasta el final. Bien. Fíjate que en este caso no tenemos etiquetas dentro de la misma base, sino que la vamos a agregar luego. Avanzamos y cuando estemos listos, continuamos. Muy bien. Este paso es muy importante porque una vez que hemos enviado los contactos, es necesario que agreguemos ahora sí la etiqueta. Bien. Recuerda que estamos importando este grupo que sería el número 1. Entonces, en esta parte de la configuración, nos vamos a dirigir a este campo que dice añadir etiquetas a los contactos importados. Y aquí vamos a agregar, en este caso, por ejemplo, Hospital Salud, que es el grupo que nosotros estamos importando. Esta etiqueta que estamos agregando aquí se agrega a todo el grupo que nosotros estamos importando. ¿Bien? Entonces simplemente avanzamos y terminamos de hacer nuestra importación. Cuando terminemos de hacer la importación, ya tenemos subidos todos nuestros clientes o pacientes del Hospital Salud. Por lo tanto, vamos a tener que hacer exactamente lo mismo para las otras marcas. En este caso, Hospital Vitalidad, Hospital Terapia, cada una de las marcas en donde vamos a ir subiendo nuestros clientes. Bien, una vez que tengamos hecho esto, vamos a pasar a hacerlo con las especialidades, es decir, vamos a subir la otra información, lo que sería la otra columna del etiquetado. Esto se hace exactamente de la misma manera. Si tenemos bases de datos diferenciadas, por ejemplo, con odontología, pediatría, traumatología, ginecología, vamos a ir subiendo de a una. Lo importante es que para que se haga la correcta vinculación de los contactos, es que los contactos que estén en esta base y en esta base tengan el mismo correo electrónico o el mismo teléfono en todo caso.
Cualquiera de los dos campos se puede usar para identificar al contacto y vincularlo. Bien. Entonces, seguiríamos importando las bases de datos por separado, odontología, pediatría, etcétera, agregando en cada una etiqueta particular como acabamos de hacer en el último ejemplo. Bien. Al finalizar todo este proceso, nuestros contactos tienen que quedar al menos con dos etiquetas, que lo veríamos así. Hospital, por ejemplo, vitalidad y odontología. Cuando tenemos todo esto listo, es decir, que nuestros clientes ya están importados a Clientify con una etiqueta de marca y con una etiqueta de especialidad en este caso, ahora sí ya estamos listos para relacionarnos a ambos y empezar a crear los segmentos o las listas que necesitemos para hacer el envío de email marketing o cualquier tipo de automatización. En este ejemplo vamos a trabajar con listas. Recuerda que listas y segmentos tienen la misma estructura, por lo tanto se configuran igual. Entonces vamos a ir a marketing, email marketing y vamos a buscar crear una nueva lista. Bien, aquí las formas de vincular los datos ya va a depender exclusivamente de cómo quieras relacionarlos. Por ejemplo, podemos tener un segmento 1 de clientes de la marca 1, en este caso serían pacientes del Hospital Salud, bien, solamente. Y también podemos tener pacientes de odontología del Hospital Salud, bien, o pacientes de pediatría del Hospital Salud. Entonces vamos a ir jugando con esta información para crear los segmentos. Para hacer esto vamos a ir a crear una lista. Vamos a elegir una lista dinámica porque va a tomar la información de las etiquetas y vamos a poner pacientes del Hospital Salud. En este caso, todos los pacientes. Y vamos a darle clic en guardar. Luego vamos a definir los criterios que tienen que tener estos contactos para estar dentro de esta lista. Entonces, vamos a venirnos aquí al cuadro de las condiciones y vamos a buscar dentro de los datos del contacto la información de las etiquetas, que es lo que estamos usando para diferenciarlo. Seleccionamos etiqueta y en este caso seleccionaríamos que la etiqueta sea igual a Hospital Salud. Una vez que hemos hecho esto, estaría ya puesta la condición y guardamos. Bien, fíjate que en este momento tenemos pacientes del Hospital Salud y ya tenemos 7 personas que están dentro de este grupo. Si hacemos clic aquí, vamos a poder ver a las personas que pertenecen al hospital. Vamos a hacer lo mismo para cada una de las otras marcas, en este caso Hospital Vitalidad, Hospital Terapia, y así vamos a tener diferenciada nuestra base de datos por marca. Vamos a hacer lo mismo para las especialidades. Por ejemplo, si yo quisiera tener una lista de pacientes de pediatría de todos los hospitales, bien, lo que vamos a hacer en este caso, en lugar de elegir la variable como hospital, vamos a trabajar con la especialidad. Entonces, en este caso, la etiqueta debería ser igual a pediatría. Y guardamos. Bien. En este caso ya tenemos los pacientes del Hospital Salud y tenemos por otro lado los pacientes de pediatría de todos los hospitales. Bien. Que sería solamente esta categoría. Ahora bien, también es posible crear segmentos combinados. Es decir, nos interesa saber cuáles son los pacientes del Hospital Salud del área de pediatría. Bien, para de esta manera nosotros poder crear un segmento. De esta manera. Bien, entonces tenemos dos variables.
el hospital y la especialidad. Para configurar esto, vamos a ir a crear lista, dinámica de vuelta, y vamos a poner en este caso pediatría de Hospital Salud. Bien. O pacientes de pediatría de Hospital Salud. Y guardamos. Aquí, en el registro de las condiciones, vamos a agregar primero el dato de la marca, bien, es decir, en este caso el Hospital Salud, igual a Hospital Salud, la etiqueta, bien. Y además vamos a agregar una condición adicional, que debe sí o sí coincidir con la anterior. Es decir, que tenemos que usar un tipo de condicional y. Para usar un tipo de condicional y, vamos a hacer clic aquí en donde dice agregar otra condición en el botón azul. Bien, fíjate que acá aparece la letra I, quiere decir que la etiqueta Hospital Salud tiene que aparecer y también al mismo tiempo tiene que aparecer la etiqueta igual a pediatría. Bien, que es este ejemplo que estamos haciendo acá. Cuando tenemos estos dos criterios definidos, ya podemos darle clic en guardar y definir nuestro segmento. Bien. En este caso, como no tenemos contactos que sean del Hospital Salud en pediatría cargados, nos muestra 0. Pero lo interesante de este tipo de listas es que esta información se actualiza a medida que se actualiza el contacto. Es decir, que nosotros nos tenemos que ocupar luego simplemente de mantener actualizado el contacto a través de las automatizaciones, por ejemplo, para poder mantener las listas actualizadas. Bien, vamos a agregar, por ejemplo, una persona que pertenezca a estos dos hospitales para que veas cómo se actualiza en tiempo real. Fíjate que en este caso tenemos aquí a los clientes o los pacientes del Hospital Salud y nos vamos a ir a este que todavía no tiene especialidad, pero le vamos a agregar la etiqueta, en este caso de pediatría. Bien. De esta manera, entonces, esta persona ya estaría cumpliendo los requisitos para ingresar dentro de la lista o el segmento de email marketing que nosotros hemos preparado previamente. Y si te vas a ver las listas, en pediatría de Hospital Salud, ya tenemos un correo electrónico. Bien, si haces clic en el número, vas a ver que aquí está la persona que tiene estas dos etiquetas. Si no ves que el número se actualice, simplemente vienes a los 3 puntos del costado y haces clic en actualizar el número de correos electrónicos. De esta manera vas a ir creando la cantidad de variables que necesites. Mismo para, por ejemplo, Hospital Salud Traumatología, vas a crear otro segmento y vas a poder jugar con cualquier variante que necesites, así creando tus propios segmentos. Bien, es realmente muy maleable en este punto la herramienta, ya con las etiquetas cargadas correctamente. Entonces puedes trabajar incluso vinculando marcas entre sí o especialidades entre sí, por ejemplo, personas que estén en las listas de ambas especialidades para organizarlos, gestionarlos, segmentarlos o hacer alguna estrategia de marketing o ventas también. Muy bien, de esta manera puedes trabajar en el caso de uso de importar varias marcas con varias especialidades a una misma cuenta de Clientify.